primer lugar, disculpar la presencia de la directora del museo, doña Rita Emma Hernández, y del gerente del museo, don Francisco Miranda Ayala, que no han podido asistir, y agradecerles pues a todos ustedes que sí que han asistido pues su presencia a estas 21ª jornadas micológicas de Gran Canaria, organizadas por la Sociedad Micológica de Gran Canaria. Don Vicente Escobio es su presidente y nos la presentará a continuación. Yo solo pues una breve reseña del ponente. Don Vicente Escobio es botánico y profesor en el Instituto de Joaquín Artiles de Agüimes y, como he comentado, pues presidente de la Sociedad Micológica de Gran Canaria. Pero además es editor del boletín Cantarela, una publicación científica de difusión internacional especializada en los hongos. Como investigador también ha publicado más de un centenar de artículos científicos en revistas especializadas, así como 5 libros. Y en su faceta de divulgador, que es la que nosotros vamos a exprimir aquí al máximo, pues ha participado en innumerables conferencias, talleres y jornadas, muestra de lo cual pues estamos celebrando las 21ª jornadas. No sé si hay muchas jornadas con tantas ediciones en Canarias. Simplemente cederle la palabra y agradecerles a todos su presencia. Muchas gracias. ¿Lo subo más? Yo creo, ¿no? ¿Así? Buenas noches. Hemos quedado en hacer una breve presentación de la jornada en esta edición número 21, que no van a tener exposición. Si muchos de ustedes, que ya veo muchas caras conocidas, están acostumbrados a que nosotros hagamos el acto nosorio con una exposición de hongo, un curso, y a veces pues las charlas se hacen arriba. Hacía mucho tiempo que queríamos volver a recuperar las charlas en Las Palmas. Al principio de la jornada se hacían en el Club de Prensa Canaria y posteriormente en el Centro Insular de Cultura. Después pues nos fuimos para Osorio y queríamos, la verdad, teníamos muchas ganas de hacerlo aquí. Además, se da la casualidad de que cuando el museo empezó a gestarse por compañeros de la sociedad, se habló con la gente de aquella época para hacer las jornadas aquí. Lo que pasa pues que nunca cuajó. No hemos hecho la exposición en el museo porque para esta gente es un problema, porque le vamos a dejar todo lleno de tierra. La conservación de las setas es muy complicada y es preferible quedarnos con las conferencias. Les hemos preparado 4 charlas que prácticamente vamos a empezar de cero, ¿no? No las hemos dado nunca, porque hemos recogido la experiencia de años anteriores, que voy a ir pasando ya, porque del doctor Ángel Bañares, cuando hizo su tesis a mediados de los años 80 en Tamadaba. Él trabajó con unas 150 especies, de las cuales unas 25 se comían y unas 25 eran tóxicas o venenosas, y el resto son especies indiferentes, ¿no? Bueno, vamos a empezar a meternos en faena ya. ¿Cuándo aparecen las primeras setas comestibles en un año en la isla? En el mes de agosto, aunque les parezca mentira. Y esta es la primera seta que aparece. No tenemos nombres comunes y los nombres los tomamos de fuera, así que les estoy poniendo el nombre científico y comentaremos en algunos casos el nombre común, ¿no? En este caso es la seta de pollo, porque sabe a pollo, a pechuga de pollo. Aparece en el mes de agosto, sobre tocones de eucalipto, sobre castañeros, y no necesita que llueva, porque el agua lo tiene del interior del tocón. La seta de pollo, el tipo sulfurio. A ver si bajo esto, porque estoy mirando para arriba y estoy incómodo, la verdad. Bueno, esta seta tiene una historia curiosa. Apareció un señor por el Jardín Canario y Julio Rodrigo me llamó. Mira, que aquí un señor que se come un hongo que crece en los tocones de los árboles y tal. Digo, oye, y se atreve a comérselo. Él se lo come y dice que está bueno. Entonces fuimos para arriba, miramos. En el jardín hay una pequeña biblioteca micológica, es pequeña, pero bueno, está bien. Y no encontrábamos referencias en los libros españoles, y en un libro inglés bastante antiguo la encontramos. Los americanos le llaman seta de pollo, porque es que sabe a pollo. Y es la primera que aparece, siempre aparece, incluso siendo el año caluroso. Mis compañeros este año la han cogido
con el calor que hacía a finales de agosto y principios de septiembre. Y fíjense que estuvo el año malísimo, pues ellos la llegaron a coger. Es una seta de la que hablaremos el viernes porque hay que tener un poco de cuidado con ella. No se debe consumir con alcohol. De hecho, el hermano de un compañero nuestro no la puede tomar porque cuando la toma y se manda un vaso de vino, se pone a morirse. O sea que, bueno, puede estar la primera de todas. Normalmente ya en septiembre y octubre, si ha llovido un poco, aparecen las especies más comunes. La seta de chopo, la rosivajerita, muy común en Gran Canaria, muy común. Teror, fontanales, juncalillo, sobre olmos, chopos en general, de la que solo se come, a ver esto, aquí, el sombrero. El pie, que aquí casi no se ve, es muy indigesto. Y también hay que tener mucho cuidado de no comer aquellas setas que estén manchadas por aquí encima con las esporas del ejemplar de arriba, porque también son muy indigestas. Conocemos casos de gente que se ha puesto a morirse con esta seta por comerse las esporas, que son oscuras, de manera que hay que comérselas cuando están limpias como estas, ¿no? Este año la producción ha sido descomunal. Bueno, se han cogido cajas por la isla y todavía quedan chopos donde se pueden encontrar, ¿no? La segunda seta que aparece es el Boletus de verano, Boletus estivalis, que muchas veces lo podemos confundir con el Boletus eduli. Este se reconoce porque nos fijamos en que en el pie tiene la red que le baja desde el sombrero hasta la parte de abajo, el retículo que nosotros llamamos, que dura todo desde arriba abajo, ¿no? Aparece en eucaliptales, en castañeros, en fin. Es una seta muy bonita y es bastante interesante. No suele ser muy abundante a pesar de que puede llover y se recogen bastantes ejemplares, pero no suele ser muy abundante. En Europa, si ustedes viajan por Europa, en Italia, este año las vi en Estocolmo, pero muy pocas. En una caja a lo mejor hay 20 nada más. No es una seta muy abundante. Y se debe de comer fresca, porque yo a veces la veo ofrecida en algunos restaurantes aquí en Las Palmas, en una pizzería, lo vimos una vez, la verdad que estaban podridas. Hay también que comerse la seta fresca, ya hablaremos de eso ahora. Bueno, y la siguiente de las tres setas que son más tempranas es la seta de cañaeja, que luego hablaremos de ella, Pleurotus eringi y variedad ferulae, que es sin duda la seta de Gran Canaria. Igual que el níscalo es la seta nacional de Cataluña, el Pleurotus es la seta nacional, por ponerle entre comillas, de Gran Canaria. Nosotros no sabemos cuánto se recoge, pero hemos calculado que se puede contar en un año bueno la recolección por miles de kilos. Es impresionante la cantidad de ejemplares que se recogen. Además, como es una seta enorme, a poco que tengan suerte se llevan una de 2 kilos. Como vamos a volver sobre ella, la dejamos aquí y vamos a ver dónde podemos nosotros ir a buscar setas para comer en Gran Canaria. Normalmente el mejor biotopo, el mejor ecosistema son los pinares. Nosotros no tenemos la extensión de pinares de Tenerife o de La Palma, pero tenemos, sin embargo, una buena extensión de Pinus radiata, que no es el pino endémico, en zona de medianía. Los pinares canarios también están bien, pero los de Pinus radiata son los mejores para recoger setas. Y esta es la reina del pinar, el níscalo, Lactarius delicioso, que es una seta de la que no hay tradición antigua de recogida en Gran Canaria, de ahí viene su nombre de níscalo. En el norte de La Palma le llaman carolina o corolina. Realmente el nombre viene de colorina, por los colores naranjas que tiene. Y es el único sitio donde existe un nombre específico. En cualquier sitio donde ustedes vayan, donde la seta se llame níscalo, ya sabemos que no se comía y que ha sido introducida por fuera. De hecho, nosotros tenemos una anécdota contada por nuestro compañero Juan Francisco Díaz Palarea sobre la primera vez que se comieron níscalos en Tamadaba, que es muy divertida. Y cuenta que él, siendo pequeño, estaba en el bar de Sisita en Artenara y llegó don Juan Nogales, el ingeniero forestal, con una cesta de níscalo. Don Juan era de Valencia. Y entonces le dijo a Sisita que se la preparara. Dice, eso son brujillas. Aquí en Gran Canaria saben ustedes que la seta se le suele llamar en el medio rural brujilla. Y dice, no, pero usted hágamelas y tal. Bueno, y se las hizo. Y las sacaron en un plato
y todos los que estaban en el bar estaban mirando de reojo aquello. Y muy pocos se atrevieron a comerla, y algunos que la comieron fueron a la acera afuera a escupirla. Nada, don Juan se las comió. A la semana siguiente ya no había níscalos en Tamadaba. O sea que todos los que estaban en el bar fueron corriendo a buscarlo. Nosotros tenemos la tradición de que somos una región micófoba, en cierta medida, ¿verdad? De hecho, España es un país micófobo. Solamente se consideran micófilos el arco mediterráneo que forman Valencia y Cataluña, que se une al sur de Francia y a Italia, ¿no? Al norte de Italia. Pero eso tiene varias razones. Por un lado, los bosques desaparecieron en Gran Canaria. Después de la conquista se taló toda la isla. Solamente se quedaron dos reductos que fueron Inagua, que pertenecía a la Marina, y Tamadaba, que pertenecía a la Corona. Lo demás se taló completamente. De hecho, ustedes saben que hay fotos de los años 50 al Parador de Tejeda sin pino. Una razón para nosotros no tener tradición setera. Y la segunda es que, cuidado con los escalones. La segunda es que la mayor parte de la población que vino para el poblamiento de Gran Canaria inicialmente provino de Portugal y de Galicia, regiones absolutamente nada micófilas, con lo cual entre las talas de los bosques y que la población que viene no pertenece a núcleos donde las setas se coman, se pierde la costumbre. Sabemos, porque hay crónicas de ello, que los aborígenes las comían. Bueno, pues el níscalo es la seta más famosa de Pinares, la más fácil de reconocer porque tiene esos colores naranjas que ya todos ustedes conocen. Tiene, a ver, el quisme este, ¿dónde está? Ah, aquí. Tiene en la parte de arriba del sombrero esas líneas concéntricas que son muy características, y cuando ustedes la cortan, a ver si es esta la que estoy hablando, cuando ustedes la cortan, tiene una leche de color naranja que marca el corte. Es inconfundible. Si la cogemos en jarales, tanto de jarales de Cistus montpelliensis, la jara normal, como de las otras jaras que existen en Gran Canaria, Cistus horren o Cistus palen, no me acuerdo ahora muy bien. Puede que no sea esta especie, sino que puede ser una que es tóxica, pero lo más que nos va a pasar es que tengamos un poco de descomposición intestinal, o sea que tampoco pasa nada. Además, aunque esto hablaremos el viernes, cuando uno come setas y le dan cagalera, se calle, porque después los amigos se descojonan. No, fulano se comió seta y tal, o sea, todo el mundo se queda callado y tenemos muy pocos casos de eso, ¿no? Bueno, el níscalo tiene una cosa. Esto ahora les voy a enseñar una foto de que encontramos el sábado en La Palma. Que a veces el verde se me pierde, Gregorio. Pero no, es que yo creo que apunto mal. Ya lo veo en el techo ya. A veces es que estoy acostumbrado al mío, encima de color rojo el mío. Bueno, a veces está manchada de verde. Esto está contaminado por un hongo de género Hypomyces. Los catalanes matan cuando la seta está contaminada, porque tiene mucho más sabor, se refuerza el sabor. Y además es frecuente, esta foto, esta está sacada en Gran Canaria concretamente. Bueno, y esta la sacamos en La Palma el otro día. Un alemán había ido cogiéndola, como estaba verde la fue tirando. Los alemanes realmente no conocen mucho esta seta, porque el níscalo es una seta mediterránea. En el norte de Europa es más rara, ¿no? Bueno, de esto se cogen bastante cantidad. De hecho, ya nosotros en La Palma vimos el otro día bastante cantidad. Hay una seta que es el falso níscalo, que es esta, que es muy abundante en los pinares de Gran Canaria, muy abundante. Yo no entiendo lo de falso níscalo, porque no se parece. Pero sí hay una ventaja, que es comestible. Es un comestible mediocre, pero es comestible. Entonces ha empezado a hacerse la costumbre de que se come, y bueno, pues ahí está. Desde luego, si se la encuentran, se la pueden comer, pero ya digo que es bueno, no es de primera división. El otro níscalo que es frecuente, no solo en pinares, sino en otros montes, es el Lactarius sanguiflus, que es el níscalo de color rojizo, que suele tener hay dos especies, Lactarius sanguiflus y Lactarius vinosus. La diferencia está en el color. Cuando ustedes hacen el corte, la leche es de color rojo. Si el rojo tira mucho al burdeo, entonces estamos ante el Lactarius vinosus. Esto es lo que los catalanes llaman el rovellón, mientras que la otra es el pinatel. El rovellón es mejor que el pinatel.
El Atarius sanguiflus es mejor desde el punto de vista gastronómico, ¿no? Lo que pasa es que es más raro de encontrar una buena cantidad. Pero bueno, se puede mezclar y eso. Esto es una foto que nos manda nuestro compañero Manolo Cardona para darnos que merecer. De una recolecta de níscalos, de pie azul y de algunos setas de cañaeja. El otro día en La Palma fuimos a la presentación de un libro y se armó una carajera acerca de si había que normalizar la recolección de setas. Canarias no la tiene afortunadamente normalizada. Y yo intervino al final y dije, pero ¿qué van a regular ustedes? 2 semanas al año que el personal sale al monte a coger setas, porque después de 2 semanas yo ni más. Y claro, cuando nosotros vamos al monte y nos encontramos una buena cantidad, pues hacemos como Manolo. Nos llevamos toda la que vemos. Después ya le daremos a los amigos, pero la seta me la llevo. Bueno. Otras especies comestibles en Gran Canaria, esta en los pinares no es muy abundante, pero bueno, Rúsula délica tiene varias ventajas. Primero que es enorme, aparece levantando la pinocha y hay que tener cuidado, fijarse que sea toda blanca y que cuando la cortemos siga siendo blanca. Las láminas pican un poquito, pero un poquito solo. Sin embargo, es comestible. Nosotros acompañamos en el Hierro una vez a este Miguel Márquez, el que traen a veces el rey de la seta, y nos las hizo agridulces allí en el Hotel del Mocanal. La verdad que a nosotros no nos gustó, pero sí se come, y si alguien tiene ganas de comerse, porque es muy granulosa. No, pero bueno, es otra especie comestible. En general, las rúsulas son comestibles, ya saben ustedes, si no pican. Es decir, que cuando yo encuentro una rúsula en el monte, lo que hago es que cojo un cacho del sombrero con láminas y lo mastico. Si me pica, no se puede comer. Y si no pica, pues sí la puedo comer. Esa es la única regla que existe en la micología, la regla de las rúsulas. Bueno, después la escupimos, ¿eh? Si pica. Aunque tampoco nos va a pasar nada. Pero bueno, en general, esa es la única regla que existe. Y bueno, y las rúsulas pues están bien como comestibles además. Y a veces hay años que hay muchísimas. Las nacidas, aquí en Gran Canaria no son muy abundantes, no son tan abundantes como en La Palma y en el Hierro. En el Hierro es una cosa verdaderamente exagerada, pero bueno, existen y a veces aparecen bastantes en Pinar. Son estas bolitas, a veces bastante grandes, que parecen papas. Hay 2 especies, Rhizopodon roseolus y Rhizopodon luteolus, y se comen cuando ustedes la cortan por la mitad y están blancas. Con las nacidas pasa una cosa aquí en Gran Canaria, no sabemos por qué, nos pasa mucho. Y es que las cogemos blancas en el monte y cuando bajamos a Las Palmas ya están verdes. La presión las cambia y las hace madurar enseguida. Es una cosa que no nos pasa en otras islas cuando estamos trabajando, pero aquí curiosamente pasa, y es que la bajada de la cumbre hasta Las Palmas es muy rápida y muchas veces se estropean. Si están buenas y están blancas, se las pueden comer. Son una seta mediocre, pero ahora hemos descubierto una receta de hace algunos años que es hacerla con el chorizo típico de cada isla. En el Hierro con chorizo reño, en La Palma con palmero, aquí con chorizo de Teror. Y bueno, pues se come. Aquí tenemos una cesta de nacidas. Si se nos da bastante bien, pues bueno, hay un plato para invitar a los amigos y quedamos bien. Además, con esta sí que no van a tener problemas de cagalera, a menos que se las coman verdes, ojitos. Los pedos de lobos en general también son comestibles cuando son jóvenes, pero la verdad es que son muy mediocres. Ya eso es bajar un poquito el nivel, la verdad. Ya mejor se van y se piden una tapa de cerdo frito que comerse un licoperdón. Pero bueno, si lo quieren probar, se comen cuando son muy jóvenes y son blancos. Los pedos de lobo estos en general. Esta es una de las más comunes, que es Licoperdon perlatum, que es una de las especies más comunes. Y son muy abundantes en los pinares los hongos que parece que tienen una esponja por debajo. Estos pertenecen al género Suilus y estos son los primeros que aparecen después de la lluvia, que es Suilus bellini. Es muy fácil de reconocer por varias cosas. Primero, se volvió loco. Primero, que el pie es bastante corto en relación al tamaño del sombrero. Después, que tiene un borde blanco, cuando ustedes le dan la vuelta, ven que tiene una banda blanca en el borde del sombrero. Y después, cuando ustedes tocan la esponja esta con el dedo, se les queda manchado de marrón. Es el único Suilus que mancha tanto. De hecho, cuando nosotros estamos trabajando, a veces ya venimos con los dedos todos manchados de marrón de cogerlo. Y se pueden comer, pero ojo, hay que hacer una cosa. Hay que quitarle esto.
toda la capa de esta de arriba, la cutícula, que es una piel fina, hay que quitársela, porque da descomposición intestinal, y además tenemos amigos que les ha dado, o sea que no es que lo digamos porque lo dicen los libros, tenemos compañeros que nos lo han confirmado, y es bastante rápida además, les aviso. Es como el escolar, el pescado que usted chupa en la espina, y pues el suilo va por el mismo camino. Se usa para hacer salsa, sobre todo para salsa de acompañamiento a la seta, porque es una seta que tiene mucho aroma, mucha gente no le gusta. Entre los suilus que pueden encontrar en Gran Canaria, el más interesante es el suilus anillado. Esta foto es muy interesante por varias razones. Primero porque es de Pedro Lescano, el poeta que fue nuestro primer presidente, el primer presidente de la Sociedad Micológica. Y después porque es un suilus muy raro, solo ha aparecido en determinados montes en Gran Canaria y de hecho hace tiempo que no lo vemos. El boletus anillado se le llama. Tiene un anillo, que es este. Ya se me perdió la luz otra vez. Ah, aquí está. Este de aquí. Y después Suilus collinitus, otra de las especies, también es muy abundante y también muy fácil de reconocer porque tiene el pie rosado, la base del pie. Esta de aquí. Siempre hay que quitarle las esponjas amarillas y la cutícula de color marrón. Eso se quita siempre porque eso es bastante indigesto y ya tiene problemas. Bueno, del grupo de los tricolomas, el ratón o negrilla, tiene muchos nombres, es muy abundante también. Es una especie que no se come mucha gente porque le tienen cierto respeto. Es una seta pequeña de todas maneras y que tiene un problema, que se destrozan las cestas. De hecho, muchas veces, porque hay tres setas de este grupo que no están todavía determinadas, pero bueno, muchas veces para estar seguro la tiramos al suelo. Si se rompe, es Tricoloma terrum, la negrilla. Es una seta también muy aromática y que también es buscada. Además, es muy abundante. Bueno, y esto es el último descubrimiento de mis compañeros que se comen las setas, que son los Liophyllum. Estas setas ustedes las estarán hartos de verlas en los pinares. Aparecen en grupos enormes levantando la pinoche y resulta que los italianos se las comían. Entonces dijeron, bueno, pues si los italianos se las comen, nosotros también debemos comérnoslas. Y efectivamente, resulta que se la come todo el mundo. Hacen unas preparaciones agridulces que a mí me parecen horrorosas, pero bueno. Pero sepan que se puede comer sin ser agridulce. Y son muy, muy abundantes. Pero hay que tener cuidado y elegir bien la especie, que es esta, Liophyllum decastes, que se reconoce porque tiene, a ver, la cutícula la tiene de color como marrón, claro, color café con leche a veces. Bueno, en los pinares hay más especies, pero yo dije que nada más que podía haber 25, de manera que me cambio de bosque y vamos al castañero. En Gran Canaria es la única isla junto con La Palma en que los castañeros no son de huertas, es decir, que los castañeros forman parte de bosques con una dinámica propia de bosques. Es el caso de Osorio, que tiene el mejor bosque de castañeros de Canarias, aunque no tenga la extensión de los castañeros del norte de Tenerife. En La Palma los castañeros están en unas pendientes horrorosas y entonces la verdad es que uno está siempre a pique de caerse por la pendiente para abajo. En Gran Canaria los castañeros son más llanos y son bastante interesantes. Esta es la especie más interesante de castañeros, aunque también aparece en el pinar, que es Boletus edulis, ¿no? En general. Ahora le voy a poner una foto de algunos tamaños grandes. Estas aparecen ya con la lluvia, ya por ejemplo, algunos hemos visto por ahí, y a veces está medio año saliendo, como las condiciones sean buenas. Si se lo encuentran de esta forma, eso se come todo, hasta la tierra se la comen, porque esto son palabras mayores. Es muy abundante, cuando aparece, tiene un buen tamaño, y les voy a poner dos fotos para que vean que efectivamente coge un gran tamaño. La primera de acá, esta, es de Manolo Cardona, y la otra de allá es mi compañero Juanfra en La Palma el sábado, poniendo la mano encima de un boleto para que no se le escapara. No se lo llevó, lo dejamos allí que siguiera creciendo. Antes siempre se encontraban los boletos así de grandes. Dice, no, es que ya los boletos no son grandes. Pues claro, si cada vez salimos más gente al monte a coger, lógico que ya no son más grandes. Es que es normal. Pero siguen saliendo en la misma cantidad todos los años cuando llueve. O sea que son abundantes, una especie bastante abundante. Esto es lo que los italianos llaman el porcini, el fungi porcini. Y es la especie más típica en Italia. Igual que en Alemania es la que viene ahora. No. Esto es Manolo Cardona, otra vez para darnos que merecer, nos mandó este bodegón para que lo difundiéramos y vieran que él cuando coge de verdad. Son todos edulis. Pero Manolo le da a los amigos, no se crean que se va a comer él solo todo eso. Bueno, dentro del grupo de los boletos hay especies que crecen en castañero y que
muchas personas rechazan porque cuando ustedes lo cortan por la mitad cambian de color. Por ejemplo, el lúrido es uno de ellos. De todas maneras, es una especie que no se puede comer con alcohol. O sea que no le pueden dar alcohol ni al boleto, ni que ustedes comérselo tampoco con alcohol, porque no es buena. O sea que hay que tener cuidado con los boletos que azulean, se pueden comer, pero sin beber alcohol. Gyroporus castaneus, también especie muy típica de bosque de castañeros, sin embargo no es muy abundante y no vemos que el personal se las coma, pero bueno, está calificada de comestible, bueno, no está mal. Fíjense que es del grupo este que tiene la esponja de por debajo, ¿no? Que se llaman poros, esto de aquí. En este caso son blancos siempre. Y el pie es hueco. Bueno, esa es la especie que le digo yo que es la seta de los alemanes, Pfifferlingen en Alemania, o Cantarellen en Suecia, en Noruega. ¿Qué es el cantarelo? Aquí le llamamos cantarela o cantarelo. No está equivocado el nombre, ni ustedes están equivocados. Efectivamente, Cantarellus cibarius era el nombre que tenía hasta hace poco, pero estamos continuamente cambiando los nombres de la seta y ahora se llama Cantarellus subruinosus. Es la misma, lo que pasa que Cantarellus cibarius, toda la seta es de color naranja, y Cantarellus subruinosus, que es esta, que es la más abundante además en las islas, tiene tonos blancos. Es muy abundante en los bosques de castañeros, muy abundante, y todos los años se cogen kilos y kilos y kilos y todos los años sigue saliendo. O sea que, además se cogen kilos, nosotros sabemos de extranjeros que en Osorio se cogen, pero vamos, arrasan con sacos, pero aún así sigue saliendo, o sea que es una seta muy abundante. Y muy aromática, ya saben ustedes que huele como a melocotón. En Europa del Norte los alemanes se matan en agosto, ya saben ustedes que en todas las ciudades alemanas está la temporada del Pfifferlingen y se comen cualquier cosa con Pfifferlingen. Yo incluso he probado una sopa también, bueno, pizzas, en fin, de todo, pasta. Y las venden también en los países nórdicos, pero a paletadas, pero no vienen de los bosques de ellos, sino vienen de los bosques polacos y bielorrusos. Un compañero nuestro no quiere setas de eso, pues dice que todavía están contaminadas por Chernóbil. Y igual es verdad. Bueno, otra foto de cantarelo. Ven que este es más blanco, este es subruinosus, la especie de subruinosus, pero vamos, es muy abundante. Y una seta que empieza a salir a finales de noviembre. Y nosotros tenemos registros en Gran Canaria de, creo que es el 10 de agosto o por ahí, todavía existían cantarelos. Mientras haya alicio, durante el verano sigue habiendo. Ahora, desde que aparezca el tiempo de sur, ya se desaparece y ya no vuelve a aparecer más. Bueno, otras especies que pueden encontrar en el bosque de castañero, aunque esta está sacada en un pinar, es rúsula áurea. La rúsula más fácil de reconocer porque tiene el sombrero de color naranja, rojizo naranja, y bastante aromática. Es muy frecuente en bosques de castañero y es muy difícil de confundir con otra. Además, si se la encuentran, la prueban y no les va a picar, por lo tanto se la pueden comer, ¿no? Y esta es una seta que también está casi todo el año. El pie azul es otra de las especies muy abundantes en Gran Canaria, muy abundantes, que crece tanto en castañeros como en pinar y que huele a suavizante sodanil, con lo cual no entiendo cómo mis compañeros se la comen, pero huele a suavizante sodanil. Es una especie muy buscada porque es muy robusta, muy fácil de reconocer, con el color este que tiene violeta debajo de las láminas y el sombrero de color marrón. Hay cortinarios que se parecen a ella, pero la verdad, primero que son poco abundantes y después que en el ambiente donde se da el pie azul, pues no están los cortinarios. Y entonces, pues bueno, no hay peligro. La molinera es una seta que no nos comemos casi ninguno, porque nos da bastante yuyu. De hecho, la única persona que yo he conocido que se la comía era Pedro Lescano. Huele a harina, cuando ustedes la cogen y huelen por aquí, huele a harina, y las láminas son de color rosado. La seta es blanca por encima, es abundante en bosques de castañeros, pero se puede confundir con clitocibes blancos, que son bastante peligrosos. Entonces, si estamos empezando en la micología, vamos a no comer molinera. Pero si ya tenemos una experiencia, pues es una seta interesante. Pero el Lescano, yo les digo que era el único que tenía siempre molinera que cogía. Y bueno, es muy abundante en Europa. De hecho, esta foto no está sacada aquí, sino por ahí fuera. Bueno, pero además de bosques, también en Gran Canaria existen setas en los prados y los matorrales. La más abundante, ya les digo que esta es nuestra seta, la que nos representa es Pleurotus eringivaria ferurae. No es la seta de cardo, ojito. No existe en Gran Canaria la seta de cardo, porque la seta de cardo crece sobre una planta
de la familia de las umbelíferas que se llama Eryngium campestre y se llama Pleurotus eryngii solamente. La nuestra crece sobre Ferula lynci, la cañaleja o cañaeja, y se llama Pleurotus eryngii variedad ferulae, o sea que no podemos llamarle seta de cardo, es seta de cañaeja, ¿de acuerdo? Es la seta más abundante que hay, esto es impresionante. Se pueden encontrar hasta 4 cosechas al año, a poco que el año sea bueno. Empezamos cogiéndola en octubre, cogemos otra en diciembre, en marzo, y en mayo cogemos la última cosecha. Siempre sobre las raíces del año anterior de la cañaleja. Y está por todos los lados, pero por todos los lados. Nosotros la hemos cogido desde Tirajana hasta Tirma. Nos falta todavía un arco desde Tirajana a Tirma por debajo, pero también sabemos que hay. Y después desde el mar hasta la cumbre, vamos. Eso es una pasada. A partir de los 300 metros ya consideramos que existe y prácticamente hasta la cumbre, hasta arriba del todo. Y es muy fácil de reconocer por varias razones. Primero, porque crece sobre cañaleja del año anterior, aunque a veces nos confundimos y aparecen con cañalejas jóvenes también, pero bueno, es inconfundible. Siempre en prados o en claros del bosque o en los límites del bosque, ¿no? Y después las láminas bajan por el pie para abajo y tiene este color así tostado. Yo le digo que esta especie es la más común de Gran Canaria. Hace 25 años no se la comía nadie. Venía y me preguntaba, oye, esa seta que hay ahí en Cueva Grande, que está toda la ladera llena de eso blanco, ¿qué demonios es? Digo, coño, pues eso es seta de cañareja. Dice, pero eso se come. Digo, sí, y debe ser como lo que le pasó a don Juan Nogales, porque después la semana siguiente ya no había ninguna en la ladera de Cueva Grande, o sea que el personal ha ido aprendiendo. Aquí, de hecho, en los periódicos le siguen llamando seta de cardo y yo les digo, es seta de cañareja, es un error llamarle seta de cardo, tenemos que ir cambiando la denominación. Normalmente cuando alguien coge una seta de 3 kilos la lleva al periódico, si nosotros, mis compañeros, cada vez que cogen una seta de 3 kilos la llevaran al periódico, estarían todos los días en el Canarias 7. Y ustedes, porque es que es muy abundante cogerla de gran tamaño, es muy normal, es una seta muy normal. No tiene nada que ver con la seta de cardo porque además es como el doble de grande de la seta de cardo. Compañeros nuestros que han vivido en la península y conocen la seta, sobre todo en Castilla, que es donde es más común, nos dicen que el sabor de esta es diferente y que además es muchísimo más grande. Bueno. Pero resulta que hay una segunda seta de cañareja en Gran Canaria, que es Pleurotus nebrodensis. Esta especie, hasta hace 4 o 5 años, se pensaba que era un endemismo de Sicilia. Pero resulta que es que no es así, que está por toda la cuenca mediterránea. Y nosotros, trabajando con una seta de cañaleja que era mucho más blanca, siempre más blanca, es más dura, llegamos al final a determinar esta, Pleurotus nebrodensis. Crece sobre la cañaleja blanca, sobre Todaroa montana. Y igual que le pasa a la seta de cañaleja normal, está por toda la isla. Pero por toda la isla, es una cosa impresionante. Normalmente los periodos suelen ser más tardíos, pero vamos, es muy, muy abundante. Es la seta y es más pequeña también, ¿eh? Y es mucho, mucho más sabrosa, mucho más buena, la Pleurotus nebrodensis. Es lo que llaman los italianos el fungi de basilisco. Y también hay Pleurotus ostreatus, la seta de ostra que ustedes compran en las bandejas del supermercado. También crece en la isla de forma natural. Bien sobre troncos por cualquier lado de la isla, sobre todo en medianías altas. Bien como esta, sobre tocones de palmeras. Como el picudo rojo va matando palmeras por todas las palmas, el ayuntamiento lo que hace después es que corta la palmera, pero no corta el riego del gotero de la palmera. Entonces aquello sigue alimentando y salen los hongos de un tamaño espectacular. Pleurotus ostreatus. Hay otros pleurotus que también se comen, que crecen sobre tabaibas, por ejemplo, o sobre tuneras, pero bueno, con este tenemos también es suficiente, ¿no? El parasol o apagador también es relativamente abundante. Hay que tener cuidado de no cogerlo nunca en donde tiremos basura vegetal, porque puede ser una especie que es venenosa. Esta concretamente, Macrolepidus rhacodes, es la más común, aparece pues en caminos y en barranquillos del Monteverde, en Gran Canaria. A veces aparece también Barranquillos de Castañero, que es la zona de Monteverde realmente, y solo se come el sombrero. Porque el pie es durísimo y es muy indigesto. Pero bueno, es una especie bastante buena. Mis compañeros han llegado a hacer bocadillos con ella, la empanan y se hacen bocadillos. Y aquí hay un compañero que de tantas que comió, se perjudicó un poquillo. Luego le podemos preguntar que nos cuente la experiencia. Pero bueno, es una seta bastante interesante. Los champiñones de prado, que crecen en la zona de Juncalillo, Fontanales,
Agaricus campestris, son también muy abundantes cuando empiezan las primeras lluvias, después ya desaparecen y no vuelven a aparecer. Son inconfundibles porque están en prados donde hay ganado, ovejas sobre todo, y no huelen mal. Ya saben que los champiñones que no se comen huelen a tinta china. Ya la gente joven no sabe lo que es la tinta china, pero si no le decimos, como dice un amigo nuestro Cursi, que huele a betún de Judea. Y vayan ahora a buscar betún de Judea porque resulta que le cambiaron la composición y ahora el betún de Judea ya no viene como antes, ya no huele a nada. Porque dicen, no, es que olía mal. Digo, bueno. Bueno, el otro champiñón que es muy frecuente es la bola de nieve, Agaricus arbensis. Aparece en prados también. Bueno, estos concretamente no son de Gran Canaria, porque la foto está la mejor. Estos son de Fuerteventura, que crecen de un tamaño, a veces que parecen una pelota de fútbol. Pero vamos, aquí también son muy comunes y son muy fáciles de reconocer por dos cosas. Primero, porque son blancos, blancos del todo. Y segundo, porque huelen a anís. Ya han visto que los olores son importantes. En micología hay que educar el olfato y eso también es verdad que se educa solamente con el tiempo. No se vayan a creer que eso hay que educar el olfato porque nosotros llegamos a identificar setas solamente por el olfato o por el gusto. Bueno, y también hay setas hipógeas, es decir, que crecen bajo tierra. La más común en Gran Canaria es esta, Terfesia canariensis. Es un endemismo que nosotros publicamos con compañeros de Murcia hace muy poco tiempo y es lo que se llama criada en Fuerteventura y papa cría en Lanzarote. En Gran Canaria también es muy abundante, menos porque todas las zonas donde crece la planta, que no es esta por cierto, la planta a la que está asociada, que es esta de aquí, el Elianthemum canariense, el turmero, pues claro, se van construyendo. Y entonces al ir construyendo van desapareciendo las localidades, pero es muy abundante en todo el arco norte de la isla, desde Las Palmas hasta Gaete. En Las Palmas es muy abundante, en Las Palmas estoy refiriendo al municipio. Y también por el sur hasta Telde y hasta Ingenio la hemos encontrado. Hay más especies, de hecho estamos trabajando con más especies, algunas son, esta es un endemismo canario, y algunas también son endémicas, y bueno, irán saliendo más. Esta la coge muy poca gente, la cogen majoreros que viven en Gran Canaria, básicamente, y nosotros, y bueno, hay gente que va saliendo con nosotros que se va acostumbrando. Y es curiosa, es una seta que en Fuerteventura y Lanzarote se come con varias preparaciones, la más típica es a la brasa, con unos granos de sal por encima. Esa es la preparación que viene de los aborígenes. En el Hierro, en La Palma, aquí en Fuerteventura, cuando una seta se hace a la brasa con unos granos de sal, es típica de los pastores y viene de los aborígenes. Esta también se hace sancochada, pero nosotros, como somos finos y fuimos a un encuentro que se hace en Fuerteventura, que fue Fabio, ¿cómo se llama el cocinero? Fabio, no me acuerdo el apellido, la verdad. Si está en la sala, que me perdone. Fabio la hizo en carpaccio, con aceite majorero y queso curado majorero. Y estaba bien. Ya veo que se están relamiendo, o sea que veo que le llama la atención. Esto es un plato de criada. Bueno, a veces cuando tenemos suerte encontramos un montón, pero no nos comemos prácticamente casi ninguna porque la mayoría de ellas las miramos al microscopio y trabajamos con ellas porque hay un montón de especies y es un tema muy interesante. Bueno, y también hay setas que solo nacen en primavera, que son bastante raras para los gran canarios, pero que existen, que son las colmenillas. En Gran Canaria hay dos especies, Morchera lata, que es esta, que tiene la forma esta cónica típica, es bastante rara de encontrar, y Morchela esculenta, que solo crece en Gran Canaria, de hecho en las otras islas no se ha encontrado todavía, que es enorme. Esta no le pusimos una marca, pero tiene casi 25 centímetros de altura. Son muy difíciles de encontrar porque la primavera tiene que ser lluviosa. Y también tengo que decirles una cosa, no se pueden comer crudas porque son muy peligrosas. Hay que secarlas y después de secarlas ya se seca, se rehidratan y además hay que dejarlas unos cuantos días, 15 o 20 días sin consumir y se rehidratan y hay que escaldarlas 2 veces. La verdad que es un coñazo. Nosotros no las hemos comido crudas porque no sabíamos que no se podían comer crudas, pero de hecho en el Código Alimentario Español está prohibido porque dan risa nerviosa y es una lata, ¿eh? Y no es una coña lo de la risa nerviosa, que conocemos un micólogo de la península que le dio y los amigos se asustaron. Vamos a no... Bueno, las charlas sobre ciencias naturales siempre tienen que acabar con una puesta de sol, pero yo no tenía puestas de sol, entonces les pongo algunas fotos por la noche y por el día de las jornadas que se hacen en Osorio, que es el sitio tradicional de las jornadas.
Ya les dije al principio que teníamos mucha ilusión en volver a dar las charlas en Las Palmas, pero claro, el museo tiene muchas dificultades para recoger la exposición, y la exposición en Osorio pues es bastante típica, ¿no? Y es bastante interesante. Aquí varios momentos de la exposición en el patio de la casa, encima de este año están en obras en Osorio y está todo aquello patas arriba, porque se está cayendo la casa por enésima vez, y entonces no vamos a hacer exposición, solo la charla. Pero bueno, los años que hay exposición, pues siempre pasa mucha gente por allí y siempre se comentan cosas. Antes me trajo una señora una seta, si ustedes cogen una seta estos días, como yo voy a venir todos los días y quieren saber lo que es, pues sin ningún problema me ofrezco a eso, ¿no? A decir lo que es. Y nosotros de todas maneras los lunes, determinados lunes al año, este año concretamente nos quedan 3, nos reunimos en la calle General Vives 31, en el local de la asociación Las Arenas del Pino a partir de las 8 de la noche, estamos allí de 8 a 9, y pues va mucha gente a traer setas y le decimos lo que es. No le decimos si se come porque un compañero de nuestros abogados nos ha dicho que ni de coña le digamos al personal si se come, porque después se la comen, se ponen malos y nos vienen a nosotros con una denuncia. Y entonces solo decimos el nombre, después ya ustedes se buscan en un libro en internet lo que es, pero bueno. Bueno, estos son los créditos de la foto, que lógicamente hay que pedírselo a un montón de compañeros y eso. Y por mi parte, he terminado con las setas comestibles y ahora me imagino que si desean preguntar algo, pues podemos pasar a ese tema, ¿no? Venga. Vamos a poner las colmenillas, que esta siempre está... Bueno, pues muchísimas gracias. Si llegamos a saber que eso se come con el hambre que hemos pasado. Bueno, nosotros nos ofrecimos a traer algunos platos, pero Gregorio no nos dejó porque el museo tiene unas condiciones legales muy estrictas que pone el gobierno de Canarias. Entonces, bueno, pues para no estar muy fríos, pero nosotros nos ofrecimos a traer algunos platos para que no pasaran hambre, que conste. Bueno, pues si quieren hacer alguna pregunta, levantan la mano y los compañeros le acercarán el micro. Hablen por el micro porque si no el resto pues, del público igual no puede escucharles. Buenas noches, gracias por la charla. ¿Es conveniente cortarla con un cuchillo o arrancarla como están todas las fotos? Nosotros las arrancamos porque nosotros las setas las estudiamos y después las secamos y las guardamos en el herbario. El herbario que está depositado junto con el herbario general del Jardín Canario. Y entonces necesitamos el ejemplar entero. Pero una vez que uno ya conoce lo que quiere coger, por ejemplo, va por el monte y se encuentra unos níscalos, pues lo corta, no hay ningún problema, sobre todo para no llevarse tierra. Hay mucha discusión sobre si las setas hay que cortarlas o no. Lo que les aseguro es que no pasa nada si no las cortan. Y si las cortan tampoco pasa nada. O sea, que da igual realmente. Además, si se fijan, muchas setas, por ejemplo, como los cantarelos, simplemente tocándolas un poco se sueltan. O sea, que no pasa nada. Las cortan, y muchas de las que han visto aquí están cortadas porque son para comer. Y entonces, pues es mejor porque nos llevamos la cesta limpia. Pero para nosotros identificarles la seta necesitamos que esté entera, de arriba abajo. En una de esas fotos había unas con hongos. Dice que somos... Sí, los níscalos. Los catalanes se la comen muy... Sí. Los níscalos se suelen contaminar. ¿Esos hongos se comen? Claro. Es que refuerzan el sabor del níscalo. Gracias. Y están mucho más buenos. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mira, los champiñones que crecen en los prados, ¿tienen algún tipo de relación que crezcan con el paso del ganado? Lo digo porque los que cogen últimamente siempre están en donde están ovejas. Sí, las ovejas son necesarias para los champiñones. Imagino que por sus deposiciones, ¿no? Hablando claro. Efectivamente, por lo que deponen. O sea, el hongo necesita de... Bueno, en este caso es que el champiñón es un hongo saprófito, es decir, saprófito significa que vive sobre materia orgánica, en general abundante. Claro, las ovejas están todo el año por el prado, desde que empieza a llover, el hongo realmente está, bueno, eso lo saben todos ustedes, no hay que recordárselo, el hongo realmente es una especie de filamento, de hilos que están debajo de la tierra. Las setas
solamente aparecen cuando llueve. Cuando empieza a llover, el hongo forma la seta porque ahí están las unidades de reproducción, que son las esporas. Entonces, claro, mientras hay ovejas por ahí, pues el hongo está viviendo. Hace falta mucha materia orgánica para los champiñones y por eso crecen ahí. Pero no quiere decir nada, ¿eh? No, No, ya, bueno, me lo he comido, no, por no eso pasa nada. Y otra, los champiñones cuando son grandes se quedan la parte de abajo negra. negra. ¿Tiene algo que ver eso para comérselo? No, habría que quitárselas, mejor quitárselas. Y cuando están de color violeta, por ejemplo, no. Sin problema. De color chocolate más que violeta, que realmente es el color sin problema. Pero negra, siempre hay que quitársela. Es preferible. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la charla. Y quisiera hacerle dos preguntas. Una es referente a si donde hay ganado, las setas que el ganado no se come es porque son venenosas y si las que se come serían también para nosotros comestibles, ¿no? Y por otro lado, la segunda pregunta, a ver si recuerdo cuál era. Bueno, si me contesta esta, luego si recuerdo le hago la segunda. Gracias. Normalmente hay que desconfiar de las setas que están comidas por caracoles, por ejemplo, por conejos, porque a veces esas setas son venenosas para nosotros, pero claro, los caracoles tienen un sistema digestivo completamente diferente. Ya sale tanta gente al monte que ya no hay problema, ya no hay setas comidas por caracoles, no les damos tiempo. En cuanto a las del ganado, yo recuerdo del hierro, de aquí de Gran Canaria no lo sé exactamente, pero del hierro recuerdo que los pastores se cabreaban si las ovejas se comían los suilus, estos suilus que puse aquí, con que tienen esponjas por debajo, porque decían que amargaba la leche. Entonces ellos no las dejaban, pero claro, las ovejas desde que ven una seta se la comen sin ningún problema y de hecho comen bastante. Nosotros sí sabemos casos porque tenemos compañeros veterinarios de perros envenenados por setas. Los perros se van haciendo tontos según vamos teniendo raza y pierden la capacidad de diferenciar. Entonces, conocemos más casos en Canarias, aquí en Gran Canaria, de perros que tienen que ir a los veterinarios porque van caminando por el campo, se come una seta y es que les sienta mal porque es venenoso. Pero en general, los pastores no suelen dejar que se coman las setas, las ovejas, por lo menos las ovejas en el hierro. Las cabras da igual. Las cabras se comen la cesta, el bastón, la cámara de fotos y les da igual. O sea que pero hay que tener cuidado con todas esas normas porque aquí la única norma que existe en la micología es la de las rúsulas que yo le dije. Si la rúsula pica, no la comemos, si no pica sin ningún problema. Y la segunda norma es que no hay norma. Hay gente que coge las setas, las pone a sancochar o a freír con un tenedor de plata. Y si la plata ennegrece, pues no se la comen. Claro, la plata muchas veces no ennegrece y se envenenan. De eso vamos a hablar el viernes bastante, de setas venenosas. Otra es comerse las setas que se ha comido un caracol, un conejo, un ratón. Hay muchas más. Otras que si las setas de determinado color, sí se comen, y otras que son de otro color no se comen. Es que no hay ninguna norma. La única norma es conocer las especies. Yo les dije al principio de la charla que había unas 25 especies. Si las contaron había 29. Y me he saltado unas 15 o 20. O sea que casi 50 especies se pueden comer en Gran Canaria. Son bastantes, ¿no? O sea que es una bobería estar también ensayando. Nosotros somos como los gallegos. En Galicia no se comían las setas, ni las pisaban. Yo he visto en Teror, yo trabajé en Teror. En Teror no se pisaban las setas, se daba un rodeo donde estaba la seta porque eran brujillas. Salían de la noche al día y para la gente que vivía en el medio rural decía, uff, brujillas. Además estaban asociadas a los ritos de las brujas, de los bailaderos y todo el follón ese. Pues somos como los gallegos. En Galicia llegaron a morir niños pequeños, niños de pocos años, 2, 3 años, por comer amanitas faloides, cuando los gallegos en la puñetera vida comían seta. Y en Canarias hemos pasado de no coger ninguna seta a comernos todo lo que aparece. Si ustedes supieran las setas que nos traen para determinar, además todos los lunes la misma, le decimos, muchachos, pero si es que te dijimos el lunes pasado, si otra vez vuelve. Pero es fácil comer setas, no pasa nada por comérselas, o sea que están ahí en el monte, duran muy poco tiempo, desde que salen las moscas enseguida las pican, se llenan de bichos, es una bobería no comérselas. Ahora, hay que, en fin, tener un poco dos dedos de frente, ¿no? Igual que no nos comemos algunos pescados, por ejemplo.
¿Y la otra pregunta? Sí, la otra pregunta era si champiñones venenosos, diríamos, ¿no? También existe aquí en Canarias. Sí, de eso vamos a hablar el viernes, no puedo adelantar más. No, sí existen, que son para la pregunta, no. Sí hay, sí. Nada más. Y bueno, por último, ya no sé si hay mucha gente esperando para su pregunta. Todo este tipo de setas que estamos hablando, ¿todas son, digamos, silvestres o algunas de ellas llegan a... No, son todas silvestres. Todas silvestres, pero muchas de estas ya se cultivan. Okay. En Europa menos, porque hemos llegado tarde a esto, curiosamente, pero los chinos llevan cultivando setas 1500 años. Y además se comen unas cosas que dan asco. Se comen los falus, por ejemplo. Eso no se lo come nadie aquí, a pesar de que es comestible de joven, pero los chinos comen cualquier cosa, entonces es normal que coman cualquier seta. Pero tienen técnicas de cultivo desde hace 1500 años, o sea que cuando todavía los europeos estaban cagando detrás de las retamas, ya los chinos cultivaban setas y escribían en papel, en fin. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Primero felicitarte por la charla, que ha sido una concreción fascinante. Gracias. A día de hoy uno se traga cada muermo de hora y media, cuando en realidad pim pam y ala. Es que me han obligado, porque yo tenía una charla de 2 horas y media, pero mis compañeros me pusieron verde y me dijeron, ya está, corta. Entonces, y luego, nada, una preguntita. Sobre la frecuencia. Pero a veces he escuchado que comer determinadas especies en cantidades o con demasiada frecuencia, no sé si lo he oído de los agaricus precisamente, porque son bioacumuladores, tienden a acumular determinados metales pesados, la frecuencia de las setas y también sobre la cercanía a las carreteras. Es decir, algunas setas conviene no cogerlas cerca de las cunetas, otras sí, o si hay algo, si nos podías ilustrar sobre ello. De eso vamos a hablar el viernes, pero vamos a adelantar hoy cosas. Efectivamente, las setas que crecen al lado de las carreteras no se deben de coger. Los hongos, no las setas. La seta no incorpora nada. El hongo, el que vive por ahí debajo del sustrato, debajo de la madera, incorpora todos los productos que echa el tubo de escape del coche, los productos de los frenos cada vez que frenamos, y eso lo incorpora al hongo y se lo pasa a la seta. Hay un estudio de Lugo sobre setas que crecían cerca de una central térmica, en la que precisamente los champiñones eran lo peor de todo, porque incorporan mucha porquería, ¿verdad? Entonces siempre debemos abstenernos de coger setas alrededor de a los bordes de la carretera. De todas maneras, normalmente nunca hay, porque siempre hay alguno que se las lleva antes. O sea que nos libra de tener que cogerla, ¿no? Es verdad que los hongos, algunos, tienen problemas acumulativos. De eso lo haremos el viernes con la seta de los caballeros, que es una seta acumulativa, pero estudios que se han hecho en Europa con ratones, resulta que tan malos son los Boletus edulis como otras setas. O sea que es que uno no sabe nunca qué es lo que pasa con este tema. De manera que eso es una cosa de que sí, que vamos a hablar el viernes bastante sobre eso, ¿no? Pero sí es verdad que existen procesos acumulativos, es verdad que hay gente que come una seta y no la puede volver a comer. Hay gente que se come estas que yo comenté con vino y se ponen a morirse, pero que no las pueden volver a comer. Y hay gente que come piedra y no le pasa nada. Mis compañeros de mi grupo de trabajo comen piedra y no les pasa nada. Y comen setas, pero por un tubo, ¿eh? O sea que ellos no se cortan. Pero también son más mayores que yo y tienen el estómago menos delicado que la gente más joven. Yo ya no soy joven, pero que a la gente más joven me refiero. Pero sí se produce ese efecto. De hecho hay estudios sobre eso, sí. Y los champiñones, concretamente, es que son raros, porque normalmente son comestibles, pero a veces tienen amanitina. De hecho, el pediatra de mi hija nos decía que el catedrático de patología de Sevilla, que les daba clases, era médico, claro, como era pediatra, que decía que estaban llenas las sepulturas de champiñones, y entonces que eso no se lo comieran. Y siempre me lo decía, siempre me he acordado yo de esa frase. Pero bueno, nos podemos comer los champiñones sin problema, siempre que sean de los grupos comestibles. Sí, me uno a la enhorabuena, me ha gustado mucho, Vicente. Y quería preguntarte una cosa, que he llegado 2 o 3 minutos tarde, con lo cual no sé si lo has mencionado. ¿Qué bibliografía recomendarías? 2 o 3 libros
muy sencillos, muy básicos para alguien que se inicie en este mundo? Bueno, es complicado. Nosotros hoy iba a traer algunos libros y se me olvidó traerlos. Hay que empezar leyendo cositas ligeras. Hay un libro de Pedro Lescano que se llama La magia de los hongos, que se lo sacaron los amigos de Pedro Lescano como homenaje a él, que es un libro bastante recomendable porque Pedro Lescano era un gran escritor y era un gran micólogo. Es una cosa, él no tenía ni puñetera idea de Z. Todo el mundo se piensa que como nació en Madrid y eso, pues tenía idea, no sabía nada. Pero la hija empezó a hacer una tesina, entonces él empezó a traducir el libro, la hija pasó de la tesina y él se quedó con la afición en una época en la que no había internet, porque ahora yo cojo una seta con la que estoy trabajando en el laboratorio, le hago 2 o 3 fotos en el microscopio, se la mando a un compañero en Alemania y al día siguiente ya el compañero me dice, esto puede ser tal cosa, mándame ahora el ejemplar, etcétera, tal. En aquella época no existía eso, ¿no? Entonces él escribió un libro que recoge 4 artículos, que yo creo que está bastante bien. Aquí hay gente que lo tiene, que lo conoce y que siempre nos ha dicho que es un gran libro de iniciación. Y después, ese para iniciarse yo creo que es lo mejor que hay. Además se refiere a las setas de Gran Canaria, con lo cual está bastante contextualizado. Nosotros tenemos ese libro, si quieren el viernes, bueno, y mañana traigo, y si alguien quiere, pues se lo podemos vender, porque el editor nos lo dio a nosotros para que lo vendiéramos y lo vendemos al precio de costo, o sea que ni siquiera es simplemente por difusión. Y después, en cuanto a guías, hay muchísimas. Para iniciarse, yo pienso, para mí siempre la mejor es la de Marcel Bon. Es la mejor, yo la traeré mañana para que la vean. Yo creo que esa es la mejor, pero en internet también hay muchas cosas interesantes, ¿eh? Porque hay muchas páginas que hay cosas curiosas ahí. Yo mañana traeré algunos libros para que los vean, de los que yo creo que son interesantes para empezar a iniciarse. Sí, hola, buenas noches. Una pregunta. Para empezar, digamos, a identificar las setas, para empezar un poquito a meterse en el tema de la micología, ¿es recomendable coger la seta completa para analizar pues, sombrero, láminas, tronco, incluso bulbo también? Sí, sí, todo, todo. Hay que coger la seta lo más completa posible. No es que nos vayamos a confundir mucho, pero es preferible tener disciplina en esa parte. Una vez que ya que las conozcamos, ya no hay ningún problema en cortarlas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle a qué edad pueden empezar los niños a comer, a partir de qué edad cree que pueden un niño comer setas. Pues cuando ya son algo mayores, casi mejor de adolescentes. No es que les vaya a pasar nada, porque las setas comestibles son como... La digestión es como la de la carne. Las setas no tienen almidón, sino tienen glucógeno. La digestión de las setas es pesada, por eso nunca se recomienda comer una gran cantidad. Pero bueno, ya a partir de los 12 años, por ahí, eso es lo que dicen los libros que uno pregunta, ¿no? Pero después ya le digo que hay niños pequeños que se las comen y no pasa nada tampoco realmente. Gracias. Sí, por aquello de facilitar que el que venga detrás pueda recoger setas, ¿hay alguna pauta, recomendación a seguir para facilitar la extensión, las esporas que vuelvan a permitir que haya más setas en la próxima acatagada? Las setas grandes ya producen esporas por millones, o sea que cuando uno encuentre ya setas abiertas,
ya eso está produciendo esporas y no hay ningún problema. Antes siempre se cogían los ejemplares entre jóvenes y maduros. Muy maduros no se deben de coger porque las setas, aunque sean comestibles, si están muy pasadas y están empezando a estar babosas, son bastante peligrosas, pueden provocar botulismo, o sea que hay que tener cuidado con ellas. Pero normalmente antes se cogían así, entre jóvenes y tal. Ahora, como vieron con las fotos de Manolo, cuando llegamos a un sitio, nos llevamos todo lo que hay, grandes y pequeñas. Las pequeñas habría que dejarlas, pero es que es difícil porque cada vez sale más personas al monte a coger setas. Y claro, no es que haya menos setas que antes, es que somos más los que salimos. A mí como yo no salgo para comer, entonces me da igual, porque yo busco otras cosas, pero entre semana se encuentra que hay un montón de jubilados y entre semana, de lunes a viernes, el otro día nos hicieron una entrevista en Radio Nacional y nos dijo el chico de la entrevista, que además es un chico de ITER, David, no me acuerdo el apellido. Dice, bueno, vamos a salir. Dice, salimos el domingo por la tarde. Y dijimos, el domingo por la tarde ni salgas al monte. Pero vamos, ni a beberte un vino. Porque es que no, es que nada, es que eso es imposible. Es muy tarde ya. Hay que intentar dejarlas pequeñas, pero eso ya hoy en día es muy difícil. De todas formas, yo soy poco partidario que se pongan normas, ¿eh? Bastante poco partidario. Ya tenemos bastantes reglas para un montón de cosas y no las cumplimos. O sea que más da que pongamos normas para las setas y en el fondo dura muy poco tiempo, enseguida dejan de salir. O sea que no... Pero bueno, si queremos ser solidarios con los que vengan detrás, por lo menos no coger las más pequeñas. De tal forma, yo le voy a decir una cosa. En Pinares, por ejemplo, sobre todo, que vamos a buscar níscalos, el pisoteo que hacemos a veces sobre el bosque ya hace que los primordios que nosotros no vemos y que están debajo de la pinocha ya no salgan. O sea que, ¿qué hacemos? Es difícil. Son temas que son difíciles, pero desde luego menos setas no hay, eso seguro. Por ahora no se ve una disminución. Llevar la canastilla. Eso sí, llevar una cesta de mimbre, llevar una navaja, porque si vamos a coger setas comestibles, pues mejor las cortamos para no mezclar especies. También la recomiendan en algunos libros porque las esporas pueden ser indigestas aunque la seta sea comestible, entonces no mezclar especies. Si tenemos especies que queremos saber lo que son, la envolvemos en platina o en papel para no mezclarlas con las que son comestibles, ese tipo de cosas sí, eso sí. Salir temprano, claro, para que no nos pisen los que van detrás nuestro. Había una señora por allí también. Sí, había por ahí una señora. Se me había olvidado antes. Yo creo que colecté níscalos ahí en mi juventud, en Pinares, ahí por Salamanca, por Castilla. La gente iba con un azadón, con 2 ganchos y aquello era, los jabalíes se quedan cortos en comparación con los recolectores de níscalos. Van arrasando todo, levantando, porque es una seta que levanta muy poquito, ¿verdad? Entonces, muchas veces incluso se queda debajo la pinoche, no llega ni a salir, ni ves ahí un bultito. Entonces, para no andar levantando todos los bultitos, la gente directamente iba como rastrillando todo el bosque. O sea, eso tiene... Aquí lo he visto menos, aunque también he visto zonas que dices, esto no fueron jabalíes, porque allí hay, por lo menos en el pueblo de mi padre siempre queda el recurso del jabalí, eso fue el jabalí. Y ahora además que están campando por sus anchas. ¿Eso causa algún perjuicio a lo que es el suelo o el micelio? Es decir, el estar levantando esa pinocha y exponiendo el suelo que queda debajo, o al hongo le da lo mismo, eso enseguida se cubre. Pero a veces lo pienso y digo, esto a priori parece un destrozo grandísimo, pero a lo mejor es incluso beneficioso, yo que sé, estás removiendo, que me sale esa duda, vamos. El rastrillo es una aportación mediterránea, claro, donde se cogen níscalos sobre todo. Y entonces muchas personas van con rastrillos grandes, no con los rastrillos que ustedes se imaginan de jardín, sino rastrillos de 1 metro de ancho. Y va arrastrando la pinocha y levantando los níscalos. Eso tiene un peligro, y es que en el pinar, en la pinocha crece una seta mortal, que la veremos el viernes, Gallina marginata, que a veces no la podemos llevar con el níscalo. La ponemos a cocinar trozos del sombrero de esa seta y podemos tener un disgusto. Hay mucho sobre en principio está prohibido rastrillar, entre comillas,
En los espacios naturales canarios que tienen planes rectores de uso y gestión, que son bastante pocos, y además, aunque tengan planes rectores de su gestión, como no hay nadie para vigilarlos, pues da igual que lo tengan, pues normalmente no se suele poder rastrillar. Tamadaba concretamente, que yo conozco el espacio bien, y además cuando estaban haciendo el plan rector nos ofrecimos a ayudarles, al final no aceptaron nuestra ayuda, y lo que hicieron fue copiar del libro de Bañares, o sea que al final fue una tontería lo que hicieron. Pusieron unos límites de kilo y tal, y dijeron que no se rastrillara. Los bosques en Extremadura se roturan, los alcornocales. Meten los tíos el tractor y roturan todo el tractor. Bueno, pues el año que toca roturar el alcornocal, los boletos salen, pero como mosca. Salen mucho más boletos. Sin embargo, los cantarelos, como tú modifiques un poquito las condiciones del bosque, ya no les gusta. Y entonces ya empiezan a salir menos. Y donde había antes cantarelos, pero se abre, eso ha pasado en Osorio, tenemos un montón de datos sobre eso, además con fotos y todo. Se abre un camino, fuera cantarelo, porque ya no les gusta. Ahora hay teorías en la península que dicen que el rastrillo no es malo porque airea la pinocha y hace que la capa superficial de materia orgánica se remueva, pero claro, es una barbaridad decirlo, porque entonces ya lo que nos faltaba, el personal rastrillando. De todas maneras, tú puedes rastrillar entre comillas, o sea, tú puedes levantar la pinocha para coger los nísclos, después la vuelves a poner en su sitio y ya está. Pero de todas formas, cuando hay un incendio, la pinocha desaparece completamente y enseguida es repuesta otra vez. O sea que estos temas dan bastante jugo. Y en los congresos para el personal, pues, se forman unas peloteras. Nosotros, para recoger, y tú lo sabes porque has venido con nosotros, para recoger hipogeos, es decir, hongos que crecen debajo de la tierra, usamos lo que llamamos el método extremeño, que está basado en los extremeños viendo a los jabalíes, que cogemos una picareta y empezamos pum, pum, ahí a picar. Bueno, yo estaba en Fuerteventura metido hasta las rodillas en un hoyo picando, porque muchos hipógeos están muy enterrados. Después cogemos los hipógeos, nos volvemos a tapar, y al año siguiente vuelven a salir exactamente en el mismo sitio sin ningún problema. Los jabalíes hacen unos destrozos impresionantes, y sin embargo los hongos vuelven a salir, las trufas vuelven a salir en el mismo sitio. O sea que, no sé, hay que tener cuidado con esos temas, porque si no el personal se embrutece después cogiendo con rastrillos, pero en principio es mejor no usarlo porque además suele estar prohibido. Lo que pasa es que no hay nadie para decirnos que está prohibido en el Monte Yaya, ni guardería casi. Como no sea la benemérita que aparezca por ahí el Seprona y no lo diga, y a veces ni eso. Hola, buenas noches. Te felicito también por la charla. He oído que el micelio suele tener a veces tamaño de kilómetros, incluso pues que bosques de centenares de kilómetros es únicamente un ser. En la seta de Cañaeja también pueden tener los micelios esas extensiones tan grandes, o van justo asociadas a lo que es el espacio de la raíz de la célula Linky. Sí, precisamente esa especie solamente está asociada a la raíz del año anterior, sobre la raíz en descomposición del año anterior. Pero es verdad que el ser vivo más grande del mundo es un hongo del género Armillaria. Armillaria ostoyae, que vive en bosques de Oregón, en Estados Unidos, que cubre una extensión en kilómetros cuadrados descomunal. Hay dos bosques, son bosques antiguos, pero y es un único hongo, se han hecho ADN, pero el hongo se está cargando el bosque. Entonces tienen allí los conservadores un problema, porque no saben si eliminar el hongo porque se está llevando el bosque por delante, o bueno, como es el ser vivo más grande del mundo. Efectivamente, eso ocurre con los cantarelos. Nosotros no hemos hecho análisis de ADN porque no tenemos laboratorio y aparte trabajamos solo en taxonomía específicamente de otro tipo, pero bueno, nosotros pensamos, por ejemplo, que en Osorio el cantarelo que hay puede ser perteneciente a un solo hongo o a un par de hongos bastante grandes. Eso es posible que no estemos muy equivocados. Y de hecho pasa en bosques con nuestras especies. Ustedes están acostumbrados a ver corros de bruja. Saben que los hongos crecen formando unos círculos, a veces son enormes. En algunas islas hemos encontrado a veces corros de brujas que cabría una guagua adentro, pero descomunales, ¿no? Y normalmente un corro de bruja puede tener 3, 4 metros de diámetro. O sea que toda esa extensión lo ocupa el hongo. Puede ocupar 4 o 5 metros cuadrados y a veces ocupan bastante más, ¿sí? Pero justo la seta de Cañaeja vive exclusivamente sobre la raíz de la Cañaeja. Que esté conectado entre Cañaejas que está cercana, seguro que pasa también. Eso seguro que ocurre, pero en comunidades pequeñas.
Bueno, por lo menos por ahora, porque igual hacemos ADN de Cañaveja separada a 500 metros y nos llevamos una sorpresa. Pero por ahora no tenemos perras para... Como nadie tiene perras para nada, pues nosotros tampoco tenemos perras para eso. ¿Alguna pregunta más? Hola, mira, por curiosidad, quisiera saber si hay algún proyecto actualmente en viabilidad sobre este ejemplar tan excepcional en cuanto a tamaño que es el hongo asociado a la caña. Bueno, hay un compañero nuestro que han estado trabajando en cultivo. Es muy fácil de cultivar. De hecho, se vende seta de cardo, se vende preparada para cultivar. Nosotros la hemos pedido y sale muy fácil. Vienen unas balas ya preparadas y las riegan simplemente y ya está. En cuanto a la variedad ferula, a la variedad nuestra, ya han conseguido el hongo pues que crezca sobre granos de trigo. O sea que el siguiente paso simplemente sería hacer la otra parte, que mañana nos van a explicar precisamente eso. La charla de mañana se las recomiendo bastante porque la persona, Pepe Juan, que va a dar la charla es un gran experto y una persona que más sabe del tema. Y se van a quedar bastante sorprendidos con el cultivo que ellos tienen, bastante sorprendidos. Y le pueden preguntar eso a él, porque es un tema que siempre está dándosele vueltas ahí. Sería interesante porque eso sería poner en el mercado una seta de mucha más calidad que la que nos ofrecen en bandeja normalmente. Pero yo prefiero que la pregunta se la hagan mañana a él. Bueno, pues solo felicitar de nuevo al ponente, a todos invitarles pues a la conferencia de mañana y a las dos siguientes para completar las jornadas y recordarles que si quieren estar informados de las actividades del museo pueden darse de alta en nuestra base de datos, que hay que rellenar pues un formulario para darnos el permiso de utilizar sus datos, pero si no quieren que tengamos nada de ustedes, pues en Facebook, en la página web o en el Twitter del museo publicamos constantemente las actividades. Muchas gracias, buenas noches y hasta mañana.